Hermanos, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias por conectarse una vez más a esta señal. Queremos darles un saludo desde Tarasquillo a todos y queremos también recordarles que el día de mañana vamos a celebrar la Cena del Señor durante la transmisión que vamos a tener a partir de las 11 de la mañana. Por favor, recuerden que debemos de tener preparado el pan y el jugo de uva para que podamos celebrar la Cena del Señor en compañía de todas nuestras familias desde nuestros hogares. Entonces, estén ya preparados para el día de mañana. Vamos, por favor, hermanos, a abrir nuestras Biblias en esta noche en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Isaías capítulo 7, versículos del 1 al 12. En esta noche yo voy a leer la Biblia en la traducción Dios habla hoy. Dice la palabra del Señor en Isaías 7, versículo 1. El rey de Siria, Resín, y el rey de Israel, Peca, hijo de Remalías, atacaron a Jerusalén y quisieron conquistarla, pero no pudieron. Esto sucedió cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá. En esa ocasión llevaron esta noticia al rey Acaz y a su familia: los sirios se han aliado con Efraín, el rey y el pueblo. Con Efraín, el rey y el pueblo empezaron a temblar como tiemblan los árboles del bosque cuando sopla el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear-Jasub y ve a encontrarte con el rey Acaz en el extremo del canal del estanque superior, en el camino que va al campo del lavador de paños, y dile: ten cuidado, pero no te asustes, no tengas miedo ni te acobardes por esos dos tizones humeantes, Resín con sus sirios y el hijo de Remalías, que están ardiendo en furor. Los sirios con el pueblo de Efraín y el hijo de Remalías han tramado hacerte mal. Han dicho: invadamos a Judá y metámosle miedo, apoderémonos de ella y pongamos por rey al hijo de Tabeel. Pero el Señor dice: eso jamás sucederá. Damasco es la capital de Siria y Resín es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pero dentro de 65 años Efraín dejará de ser nación. Y si ustedes no tienen una fe firme, tampoco quedarán firmemente en pie. El Señor dijo también a Acaz: pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Acaz contestó: no, yo no voy a poner a prueba al Señor pidiéndole una señal. Amén. Vamos a orar un momento junto con nuestras familias. Padre Celestial, muchísimas gracias, porque usted, Padre, nos da la oportunidad de poder seguirnos alimentando de su palabra, de poder seguir aprendiendo cada día más de usted. Le ruego, Padre, que a todos los que estamos viendo, Señor, y escuchando su palabra a través de esta señal, podamos aprender todas las cosas que su Santo Espíritu nos quiere enseñar en esta noche. Gracias porque usted está con nosotros y gracias también porque tiene cuidado de cada uno de nosotros. Lo alabamos y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, hermanos, yo quiero que en este momento le digan a sus familiares: ten cuidado, pero no te asustes. No tengas miedo,
ni te acobardes. Dígaselo a cada uno de sus familiares allí, hermanos. Pues vamos a comenzar a meditar esta escritura. Dice lo que acabamos de leer, lo que dice aquí Isaías, transcurrió en el año 734 antes de Cristo. Y nos dice que Resín, el rey de Siria, y Peca, el rey de Israel, que era el reino del norte, porque el pueblo de Dios ya se había dividido hacía varios años, y 10 tribus se habían ido con un rey para el norte y solamente 2 con un rey en el sur. Entonces dice que el rey Resín de Siria y Peca, el rey de Israel, que era el del reino del norte, hicieron una alianza para atacar a Acaz, el rey de Judá. Este Acaz, dice aquí la Biblia, que era hijo de Jotam y nieto de Usías. Ambos también habían sido reyes de Judá y eran descendientes del rey David. Pues dice aquí la palabra de Dios en el versículo 2, dice así: en esta ocasión llevaron esta noticia de que estos 2 reyes y sus ejércitos se habían unido para atacarlo. Y dice, llevaron esta noticia al rey Acaz y a su familia, y le dijeron, los sirios se han aliado con Efraín, el rey y el pueblo, y el rey y el pueblo empezaron a temblar como tiemblan los árboles del bosque cuando sopla el viento. Vemos que Acaz, cuando le llevaron esta noticia, que era una mala noticia, dice aquí la palabra de Dios que él y todo el pueblo de Judá comenzaron a temblar, y vean lo que describe aquí el escritor, dice, como tiemblan los árboles del bosque cuando sopla el viento. ¿Eso qué quiere decir? Que estaban completamente llenos de pánico, que estaban completamente llenos de miedo, que estaban completamente llenos de temor. Porque Acaz, hermanos, al oír esas noticias tenía miedo de que lo destituyeran del reino de Judá. Tenía miedo de que estos ejércitos que se habían aliado vinieran en contra de Jerusalén y mataran a mucha gente, o incluso igual se llevaran a mucha gente cautiva. Por eso es que tanto él como los habitantes de Jerusalén estaban llenos de pánico, estaban llenos de miedo. Pero en medio de esta situación, hermanos, vean lo que hizo el Señor. Dice el versículo 3, entonces el Señor dijo a Isaías, que era su profeta, toma a tu hijo Sear-Jasub y ve a encontrarte con el rey Acaz en el extremo del canal del estanque superior, en el camino que va al campo del lavador de paños, y dile. Dios le pidió al profeta Isaías que fuera a hablar con el rey Acaz y le dijo que le diera este mensaje, versículo 4. Dice aquí que le dijera, ten cuidado, pero no te asustes, no tengas miedo ni te acobardes. Aquí nos damos cuenta que el Señor, por medio del profeta Isaías, le envió este mensaje, el cual contiene 4 mandamientos de parte de Dios para Acaz, el rey de Judá. Lógicamente esta historia, hermanos, algunos se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros el día de hoy? Yo quiero decirles que tiene que ver demasiado. Pareciera que esta historia, hermanos, pues acaba de ser escrita en estos días. Porque aquí nos damos cuenta que Acaz, el rey de Judá, representa a los creyentes verdaderos. Y lógicamente que Resín, el rey de Siria, y Peca, el rey de Israel, pues representan a nuestros enemigos espirituales. Y nos damos cuenta que el enemigo siempre trata de amedrentar, siempre trata de asustar, siempre trata de llenar de miedo a aquellos que conocemos al Señor. En este momento
debido a esas malas noticias, pues lograron su cometido, porque Acaz dice la Biblia que él y todo el pueblo de Jerusalén temblaban como, dice el versículo 2, como tiemblan los árboles del bosque cuando sopla el viento. Yo me imagino que todos estaban pensando lo peor. Y yo leí esta historia, hermanos, y yo decía, pues es lo que hoy está pasando con mucha gente en nuestra nación y en las demás naciones de la tierra. Hoy yo veo a mucha gente asustada, a mucha gente temblando, a mucha gente pensando que viene lo peor. Pero vean lo que el Señor hace, porque la Biblia nos enseña, hermanos, que nuestro Dios es un Padre que siempre cuida de nosotros como hijos suyos. Y aquí nos damos cuenta, les repito, que cuando el Señor vio esto, inmediatamente envió al profeta Isaías para que hablara a Acaz y le dijera o le diera este mensaje. En este versículo 4 yo puedo ver 4 mandamientos, oigan esto, 4 mandamientos que Dios le dio a Acaz, el rey de Judá, que representa a cada uno de nosotros. El primer mandamiento es: ten cuidado. El segundo es: pero no te asustes. El tercer mandamiento es: no tengas miedo. Y el cuarto es: ni te acobardes. Eso es lo que el Señor le dijo a Acaz en ese tiempo, debido a esas malas noticias que habían llegado a sus oídos, y eso es lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo a todos nosotros, debido a las malas noticias que se están oyendo por todo el mundo. Esto es lo que el Señor nos manda que hagamos en este momento. Después le dice: no tengas miedo ni te acobardes por esos 2 tizones humeantes. Un tizón, hermanos, es una madera que está a punto ya de apagarse. Ya nada más dice, esos 2 tizones humeantes, una madera que solamente está echando humo, eso significa que está a punto de extinguirse, está a punto de apagarse. Y yo creo que Dios en este momento nos está diciendo a nosotros, igual que Acaz, tengan cuidado, sí, sean precavidos, sí, tomen las medidas o los consejos que las autoridades sanitarias les están dando, sí, pero, dice aquí la palabra, no se asusten. El Señor también dice, no tengan miedo, y también nos dice, no se acobarden. Y esto es de lo que el Señor nos habla en esta noche, hermanos. Porque el Señor dice, a través de esta historia, nos está mostrando que Él, como lo hemos venido compartiendo en días anteriores, Él tiene control de las cosas que pasan sobre esta tierra. Por eso fue que le envió este mensaje a Acaz. Y nosotros, igual que Acaz, hermanos, estamos escuchando la palabra de Dios, pero aquí hay algo importante. Si nosotros solo escuchamos la palabra de Dios, pero no le creemos a Dios, de nada va a servir que la estemos escuchando. Entonces dice el versículo 5 que el Señor le mandó decir a Acaz por medio de Isaías que aunque los sirios, junto con el pueblo de Efraín y el hijo de Remalías, habían tramado hacerle mal, e incluso habían dicho, escuchen esto, habían dicho, invadamos a Judá y metámosle miedo. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer en estos días, hermanos, con toda la gente y hasta con los hijos de Dios? Quiere invadir nuestro corazón y nuestra mente con palabras de miedo. Yo veo que en algunos casos, tristemente, hay cristianos que ya están invadidos por el miedo. Pero nosotros, hermanos, necesitamos confiar en el Señor y obedecer sus mandamientos. Ya vimos los mandamientos en el versículo 4. El Señor le dijo a Acaz que aunque los sirios y los israelitas habían tramado hacerle mal y habían dicho que iban a invadir Judá y iban a meterle miedo, incluso dice, y se iban a apoderar de ella, y iban a poner por rey al hijo de Tabeel, o sea, iban a quitar a Acaz como rey y iban a poner pues un usurpador en el trono de Judá. Lógicamente ese rey que ellos querían poner sobre el pueblo de Judá iba a ser un rey
que iba a llevar a cabo la voluntad de ellos. Iba a ser un títere que ellos iban a utilizar para dominar al pueblo de Dios, al pueblo de Judá. Y nos damos cuenta, hermanos, yo leo la palabra, yo la estuve meditando desde el día de ayer y hoy durante toda la mañana, y me doy cuenta aquí que estas siempre han sido las tácticas que el enemigo ha utilizado en contra del pueblo de Dios. Él siempre ha tenido y va a tener malas intenciones en contra del pueblo de Dios. Sin embargo, hermanos, recordemos que los hijos de Dios no estamos solos. Que los hijos de Dios, lo que debemos hacer en tiempos como estos es escuchar y obedecer la palabra del Señor. Y si nosotros nos encargamos de estar escuchando y obedeciendo la voz del Señor, el enemigo nunca podrá hacernos daño, porque la Biblia dice que el Señor se va a encargar de derrotarlo. Si tú crees esto que el Señor está hablando a tu vida, dale un fuerte amén ahí en tu hogar. Amén. Yo quiero que escuchen lo que dice también este libro de Isaías, pero ahora en el capítulo 59, versículo 19, dice así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo, mas como río el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Vean lo que el Señor nos dice aquí, que vendrá el enemigo. Sí es cierto que el enemigo viene y se levanta en nuestra contra, y ahorita el enemigo ha venido en nuestra contra a través de ese espíritu de temor, hermanos, por la situación de salud que se está viviendo en el mundo. El enemigo está trayendo un espíritu de temor al corazón de mucha gente en el mundo. Dice que vendrá el enemigo, pero me encanta lo que dice la palabra de Dios. Dice: mas como río el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Cuántos le dicen amén a esta palabra del Señor, hermanos? ¿Cuántos le dan gloria y alabanza a nuestro Dios en esta noche por lo que Él nos está hablando a través de su palabra? Lo que el enemigo quiere hacer en este momento, hermanos, es, en contra del pueblo de Dios, es, escuchen esto, destronar a Cristo como Rey de nuestro corazón y colocar un usurpador en el trono de nuestro corazón. Ese usurpador es el espíritu de temor. ¿Para qué quiere hacer eso? Para que nosotros dejemos de confiar y obedecer al Señor. Pero acabamos de leer en Isaías 59 que la Biblia dice que cuando el enemigo se levanta contra el pueblo de Dios, el Espíritu Santo va a venir contra el enemigo como un río y va a levantar una bandera contra él. ¿Y cuántos saben que ahora mismo el Espíritu Santo está viniendo en contra de ese espíritu de temor que está queriendo llenarte de miedo, que está queriendo llenarte de pánico? El Espíritu Santo está viniendo en contra de ese espíritu de temor. Si tú lo crees, dile amén a esta palabra del Señor. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que aunque los planes del enemigo siempre son planes para hacernos daño, siempre son planes con los cuales él trata de invadir nuestro corazón de miedo y apoderarse de nuestro corazón y colocar a ese rey de temor en nuestro corazón. La Biblia, escuchen lo que dice el Señor. Mientras el enemigo está tratando de hacer eso, escuchen lo que dice el versículo 7. Aquí dice la palabra de Dios: pero el Señor dice, eso jamás sucederá. Vean lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Que aquellos que vivimos escuchando y obedeciendo la palabra de nuestro Dios, aunque el enemigo se levante contra nosotros y nos quiera llenar de miedo, de temor, eso jamás el Señor lo va a permitir que suceda, hermanos. Yo les quiero animar
en esta noche a través de este mensaje, porque sé que en el corazón de nuestro Padre Celestial está el que nosotros compartamos esta palabra para todos ustedes. Y espero que la palabra de Dios esté llenando tu corazón y esté disipando todo miedo que el enemigo quiera traer a tu mente y a tu corazón. Dice el versículo 8, aquí Dios le hizo dos promesas. Bueno, le hizo una promesa en el versículo 8, le hizo una promesa a Acaz y le dice que así de cierto como que Damasco es la capital de Siria y Resín es el rey de Damasco y Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remalías es el rey de Samaria, el Señor le hizo esta promesa a Acaz de que dentro de 65 años el reino del norte dejaría de ser nación. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que tal como el Señor se lo dijo a Acaz, eso sucedió. Y 65 años después el reino del norte fue conquistado. El cumplimiento de esta promesa, de esta palabra profética que Dios habló a Acaz, lo podemos ver en Segunda de Reyes 17. No, yo no voy a ir ahí, pero eso lo pueden ustedes checar en su hogar. Dice entonces en el 9, en el versículo 8 le da una promesa de que pues el Señor se iba a encargar de que lo que pensaban hacer no prosperara. Y en el versículo 9 Dios le da una advertencia a Acaz, el rey de Judá. Y yo creo que también esta advertencia es para nosotros en esta noche y es importante que nosotros entendamos cuál es. Dice el 9, si ustedes no tienen una fe firme, tampoco quedarán firmemente en pie. En la Reina Valera dice que si Acaz no le creía al Señor, Acaz no iba a permanecer como rey de Judá. Y hermanos, ¿por qué Dios le dijo esto? ¿Por qué le hizo esta advertencia? Quiero que sepan que la incredulidad, hermanos, es un pecado muy serio delante de Dios. La Biblia nos enseña que la incredulidad es un pecado que nos aleja de Dios. Yo quiero decirles esto, la incredulidad es fe en el diablo, hermanos. Y la confianza o la fe es la fe en el Señor, en su palabra, pues es confianza en Él. Entonces la incredulidad es confianza en el diablo. Mucha gente, hoy debido a las malas noticias que se están propagando por todos lados, mucha gente está cayendo en esa incredulidad, está cayendo en esa desconfianza hacia el Señor. Quiero decirles que a Acaz lamentablemente eso le pasó. Y les adelanto esto. No, yo no voy a leer todo el capítulo que estamos viendo de Isaías ni los posteriores, pero quiero decirles que Acaz al final fue quitado como rey de Judá debido a su incredulidad, porque él no creyó a la palabra que Dios le dio por medio del profeta Isaías. Yo quiero decirles a todos mis hermanos en esta noche que ustedes le crean al Señor. La Biblia dice que creamos al Señor y a sus profetas y seremos prosperados. Y esta es palabra de Dios, no es una palabra que esté saliendo de mi corazón, sino es una palabra que viene directamente del corazón del Señor. Si tú crees esto, dile amén al Señor en tu hogar. Miren, yo quiero que rápidamente vayamos a leer, pónganle ahí un separador en Isaías y vamos a leer rápido en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3. Yo voy a leer aquí en Hebreos 3 y dice en el versículo 12, voy a empezar allí. Vean el consejo que el escritor de esta carta nos da a todos los creyentes. Dice, hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo que se aparte del Dios viviente para no creer en Él. Dice también el 13, al contrario, anímense unos a otros cada día. ¿Qué tenemos que hacer cuando la incredulidad quiere tomar posesión de nuestro corazón? Cuando debido a las malas noticias sentimos que empezamos a tener temor, lo que debemos hacer, aquí está el antídoto para eso, dice, al contrario, anímense unos a otros cada día,
mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de la incredulidad, y su corazón se vuelva rebelde. Cuando una persona cae en incredulidad o en desconfianza hacia Dios, su corazón, hermanos, se vuelve rebelde hacia Dios debido a ese pecado de incredulidad. Por eso es tan importante que en este tiempo, como dice la palabra, nos animemos unos a otros. ¿Cómo nos animamos? Hablando la palabra del Señor. Esa es la manera. Declarando lo que dice la Escritura, no declarando lo que dicen las malas noticias de la televisión. Entonces dice también, porque para tener parte con Cristo hemos de mantenernos firmes hasta el fin, en la confianza o en la fe que teníamos al principio. Dios quiere que nuestra fe en Él no disminuya, al revés, Dios quiere que nuestra fe en Él aumente cada día. Y luego dice en el versículo 15, por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, ¿cuántos están escuchando lo que Dios está diciendo? Él está diciendo, ya vimos claramente, que tengamos cuidado, pero que no nos asustemos, que no tengamos miedo y que no nos acobardemos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en estos días. Y dice en el versículo 15, por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Yo les decía esto, la gente que pierde la confianza en Dios, la gente que pierde la fe en Dios, va a terminar rebelándose contra Dios. Dice el 16, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Dice, pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. Está hablando de la primera generación que salió de esa esclavitud en Egipto. Dice el 17, ¿y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto. Y luego dice el 18, ¿y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron. Y en efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Estos versículos nos enseñan, hermanos, que cuando alguien persiste en ser incrédulo, en no confiar en Dios, finalmente Dios va a dejar a esas personas solos. Eso le ocurrió a la primera generación del pueblo de Israel que fue sacada de Egipto. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, dicen estos versículos, porque dejaron de confiar en Dios. Ese fue su error. Ese fue el pecado que ellos cometieron, porque ellos no creyeron que el Señor podía ayudarles a vencer a los gigantes que había en la tierra de Canaán. La falta de fe, hermanos, la falta de confianza en Dios, estos versículos nos enseñan que nos pueden privar de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Y durante toda esta semana, hermanos, creo que Dios nos ha hablado claramente. El domingo nos decía, el Señor nos dijo que le dijéramos al justo, el justo es todos los creyentes en Cristo, que nos va a ir bien. Esa es la palabra de nuestro Dios para los que somos hijos suyos, para los que estamos viviendo en obediencia a Él. El Señor dice que nos va a ir bien. Y yo lo creo con mi corazón y espero que ustedes también lo estén creyendo de la misma manera. Entonces, regresemos, hermanos, a Isaías. Y entonces, ¿cuál es el antídoto para la incredulidad? Ya vimos que Hebreos nos dice que uno de los antídotos para la incredulidad es que nos animemos unos a otros por medio de la palabra de Dios. Otra manera de combatir la incredulidad es haciendo lo que dice Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahorita, hermanos, es muy importante, no solo ahora, pero más cuando hay tiempos de temor, es muy importante que todos los días meditemos la palabra del Señor. Es muy importante que todos los días estemos hablando las buenas noticias de la palabra de Dios y de esa manera nuestro corazón va a ser protegido en contra de toda incredulidad y en contra de todo temor. Yo les animo a que diariamente, hermanos, ustedes mediten, ustedes confiesen lo que dice la Escritura en lugar de estar confesando lo que dicen las malas noticias de la televisión.
Espero que estén de acuerdo conmigo todos ustedes. Vamos a regresar entonces acá a Isaías para terminar nuestro estudio, que cuando el Señor le advirtió a Acaz que si él no tenía una fe firme en el Señor, tampoco él iba a quedar firme en pie, tampoco él iba a permanecer como rey de Judá. Lamentablemente Acaz, hermanos, decidió no confiar en Dios. Decidió creer más a las malas noticias que estaba escuchando que a las buenas noticias que Dios le envió por medio del profeta Isaías. Él decidió confiar más en la ayuda de otro rey, el rey de Asiria, y de hecho la Biblia nos muestra que Acaz era un rey, fue uno de los reyes más malos del reino del sur, del reino de Judá. A pesar de que era un descendiente directo del rey David, este hombre fue uno de los reyes más malos del reino del sur, porque él se atrevió a tratar de conseguir la ayuda del rey de Asiria, y él le envió todo el oro y toda la plata que se encontraba en el templo de Jerusalén, se la entregó a ese hombre pagano para tratar de recibir la ayuda de esa persona. Y hermanos, yo les animo a que no estén poniendo su confianza, a que no estén buscando la ayuda en otras personas, en otros consejos, en otras cosas, sino que más bien pongan toda su confianza, toda su fe en el Señor y en su palabra. Hoy mucha gente en medio de este temor está poniendo su confianza en comprar muchos rollos de papel, no sé para qué. Está poniendo su confianza en lo que dicen los noticieros, pero se está olvidando de confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios nos enseña que para los hijos de Dios, nuestra ayuda en tiempo de crisis, nuestra ayuda viene del Señor, del Creador de los cielos y la tierra. De Él viene tu ayuda, hermano, de Él viene tu socorro. Y yo te animo a que busques la ayuda de parte de Dios, no de parte de los hombres. ¿Cuántos pueden decir amén en sus hogares, hermanos? Entonces dice la palabra de Dios, fíjense lo que el Señor todavía le dijo a este hombre. Dios ya sabía que Acaz, Dios conoce el corazón de todos los seres humanos, y Dios ya sabía que Acaz no iba a aceptar su palabra, no iba a aceptar su ayuda, sino que él decidió apoyarse en la ayuda de otro ser humano. Y la Biblia nos muestra que cuando llegó ese rey de Asiria, en lugar de llevar soluciones, le llevó más problemas. Pero dice en el versículo 10, el Señor dijo también a Acaz, porque Dios es tan misericordioso, hermanos, que Él nos habla y nos habla y nos habla. No una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 15 veces, pero muchas veces la gente no quiere escuchar su voz. Eso le pasó a Acaz. Dios le dijo en el 10 a Acaz, el Señor dijo también a Acaz, escuchen lo que le dijo, versículo 11. Aquí, en este versículo 11, hay otro mandamiento, hermanos. El mandamiento que Dios le da a Acaz en el versículo 11 dice así: pide al Señor tu Dios que haga un milagro, que te sirva de señal, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Y escuchen la respuesta de Acaz, versículo 12. Acaz contestó, no, yo no voy a poner a prueba al Señor pidiéndole una señal. El Señor le dijo a Acaz, fíjense, Dios se lo dijo, pídeme que yo haga un milagro para que yo destruya esa alianza que han hecho esos reyes que se han levantado contra ti, para que esa alianza que han hecho estos reyes malvados no prevalezca contra Judá. Pero Acaz, hermanos, fingiendo mucha humildad y piedad delante de Isaías, Acaz le dijo que él no iba a hacer eso porque no quería tentar a Dios. No es que no quisiera tentar a Dios, es que en realidad él ya había decidido no creer en Dios, no creerle a la palabra de Dios. Y hermanos, en esta noche el Señor te está diciendo, 5 mandamientos nos da esta escritura. Ya vimos los primeros 4 en el versículo 4, donde dice, ten cuidado, toma tus precauciones, sí,
Pero dice Dios, pero no te asustes, no tengas miedo ni te acobardes. Y el último mandamiento es, pídeme que yo haga un milagro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que esta situación sea superada en el mundo? Pedirle al que todo lo puede, que Él haga un milagro. Que Él, hermanos, se encargue de esta situación. Si nosotros, ¿qué quiere decir esto? Lo que Dios nos está diciendo es, necesito que todo mi pueblo comience a orar. Necesito que todo mi pueblo se una en oración. Necesito que tomen en serio lo que les estoy diciendo. Porque yo puedo hacer que esta pandemia que está atemorizando a tantos, y que yo escucho estas noticias que van a venir muchos muertos y va a pasar esto y no va a haber empleo, y ya después ¿qué vamos a hacer? Porque la economía se va a colapsar en todo el mundo. Y Dios está diciendo, esos enemigos que se han levantado, yo los voy a detener, pero necesito que ustedes me crean y me obedezcan. Necesito que ustedes me busquen a mí en oración y me pidan que yo sea el que traiga la solución. Y el Señor lo va a hacer, hermanos. Yo con eso quiero terminar en esta noche y quiero una vez animarles a que no tengan temor. A que, como dice la palabra, tengan cuidado, sí, pero no se asusten, no tengan miedo, ni se acobarden. Eso dice el Señor en esta noche y eso es lo que Dios espera que hagamos. No hagamos lo que hizo Acaz, hermanos. Él no quiso confiar en el Señor, él no quiso obedecerle ni creerle a lo que el Señor le mandó. Y esa actitud, hermanos, disgustó tanto al Señor que Dios le dijo a él, que no solo él, sino todas las personas como él, incrédulas y rebeldes, no tendrían parte de las bendiciones que vendrían sobre el pueblo de Dios más adelante. Hermanos, para nosotros, los hijos de Dios, el Señor dice que los planes de Él son planes de bien y no de mal. Él dice en su palabra que Él tiene un futuro lleno de bienestar para todos sus hijos. Y yo lo creo y espero que tú también. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta palabra que has hablado a nuestros corazones. Padre, yo le ruego que a todos nosotros su Santo Espíritu nos siga fortaleciendo en esta hora en que el enemigo ha tratado de meter temor en nuestros corazones. Padre, yo le pido que, así como dice su palabra en Isaías 59, que cada vez que el enemigo venga contra nosotros, usted ha prometido que su Santo Espíritu como un río vendrá contra él y levantará bandera contra él. Yo le ruego que esto sea palpable en la vida de todos mis hermanos y hermanas, no solo de esta nación de México, sino de todas las naciones de esta tierra. Que todos podamos experimentar cómo su Santo Espíritu viene contra el enemigo y destruye sus planes y destruye todas aquellas acechanzas que ha tratado de traer en contra nuestra. Mientras tanto, nosotros en obediencia a su palabra, sí vamos a ser cuidadosos, pero no vamos a estar asustados, no vamos a tener miedo, ni nos vamos a acobardar en medio de esta situación que estamos viviendo. Y también en obediencia a su palabra seguiremos clamando delante de su presencia, confiando en usted y creyendo que usted, Padre, va a traer una respuesta de bendición para todos nosotros. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, mañana primeramente Dios les esperamos a las 11 de la mañana para que podamos nuevamente escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Nuevamente les reitero que les amamos y que anhelamos pronto volver a verles y volver a saludarles de manera personal. Bendiciones a todos, que pasen buena noche.